La historia de Carlos nos recuerda que la fe verdadera no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos en el corazón. Incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, Dios escucha nuestras plegarias, nos guía y protege. Cada oración, cada acto de esperanza y cada gesto de confianza tiene el poder de obrar milagros. Nunca subestimes la fuerza de la fe. Ella transforma vidas, fortalece corazones y abre caminos donde parecía que no los había. Cree, confía y deja que Dios haga lo imposible posible. Bienvenidos. A continuación conocerás el testimonio de Carlos, quien nos enseña que la fe en Dios puede ser tu guía cuando te sientas perdido. Comencemos. Era un amanecer despejado en el pequeño pueblo donde Carlos vivía con su familia. La luz dorada del sol apenas se filtraba entre las hojas de los árboles, iluminando suavemente los senderos del bosque cercano. Los pájaros cantaban con alegría, y el aire olía a tierra húmeda por la llovizna nocturna. Para muchos, ese día parecía un día común, tranquilo y lleno de promesas. Pero para Carlos y su familia, sería el inicio de una experiencia que pondría a prueba su fe y esperanza. Carlos, un joven de 25 años, se preparaba para salir a caminar por el bosque. Sus pasos eran ligeros y seguros, como acostumbraba, mientras ajustaba la mochila con algunas provisiones y una botella de agua. Se despidió de su madre, doña Elena, quien lo miraba con preocupación desde la puerta de su casa. «Recuerda, hijo, no te alejes mucho, ¿sí?», dijo doña Elena con la voz temblorosa y un hilo de preocupación evidente en sus ojos. «No te preocupes, mamá», respondió Carlos con una sonrisa confiada. «Solo voy a dar una vuelta. Prometo volver antes del almuerzo». Con un último guiño, Carlos se adentró en el bosque donde la brisa fresca movía suavemente las hojas y un aroma a tierra húmeda llenaba el aire. Al principio, todo parecía normal. Escuchaba el canto de los pájaros, el crujir de las ramas bajo sus pies y el murmullo lejano de un arroyo. Pero a medida que avanzaba, los senderos se volvían más estrechos y el bosque más denso. La luz del sol se filtraba entre los árboles altos, creando sombras que danzaban en el suelo. Mientras tanto, en la casa, la ansiedad de la familia comenzaba a crecer. La mañana pasó lentamente y no había señales de Carlos. Sus amigos intentaban llamarlo por teléfono, pero no había respuesta. Los minutos se convirtieron en horas y la preocupación se transformó en miedo. ¿Y si le pasó algo?, susurró una de sus hermanas abrazándose el cuerpo de su madre. Doña Elena cerró los ojos, respiró hondo y decidió actuar. Tomó una vela del altar familiar y la encendió, dejando que la llama temblorosa iluminara su rostro lleno de lágrimas y esperanza. Se arrodilló frente al pequeño altar familiar y comenzó a rezar con fervor. «Señor, protege a mi hijo. Guíalo de regreso a nosotros. Que tu luz lo ilumine incluso en la oscuridad más profunda», susurró entre sollozos. Mientras oraba, sintió una extraña calidez en el pecho, como si una presencia invisible le brindara consuelo y fuerza para no desfallecer. Afuera, el viento movía suavemente las cortinas y parecía que el bosque mismo escuchaba sus plegarias. Al caer la tarde, la desesperación se intensificó. La familia decidió organizar una búsqueda inmediata y vecinos del pueblo se unieron llevando linternas, cuerdas y cualquier herramienta que pudiera ayudar a encontrar a Carlos. Se escuchaban gritos entre los árboles llamándolo por su nombre, mientras la sombra de la noche comenzaba a cubrir el bosque. Cada sonido, cada rama que crujía, hacía que la preocupación aumentara. Los corazones latían con fuerza y los ojos buscaban entre la oscuridad cualquier señal de vida. «Carlos, aquí estamos. Responde»,
gritaba su padre, con la voz entrecortada por la emoción. La respuesta no llegó. Solo el eco de su propio grito regresaba entre los árboles. La incertidumbre llenaba el aire y la tensión era palpable en cada rostro presente. Algunos vecinos empezaron a murmurar oraciones mientras caminaban entre el bosque, pidiendo a Dios protección y guía para su joven amigo. Mientras tanto, Carlos, sin darse cuenta de la magnitud de la preocupación que había causado, seguía avanzando entre la vegetación, confiando en sus instintos. No sabía que cada paso que daba lo alejaba más de la seguridad del hogar, ni que su desaparición pondría a prueba no solo su resistencia física, sino también la fe y esperanza de toda su familia. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas y el viento susurraba entre los árboles, la familia permanecía despierta, reunida alrededor del altar, encendiendo velas y rezando con devoción. La oración se convertía en un hilo invisible de esperanza que unía a todos, mientras cada uno confiaba en que Dios escucharía sus súplicas y de que de alguna manera Carlos regresaría sano y salvo. Y así, con la tensión, el miedo y la fe mezclados en cada latido, comenzó la historia de un milagro inesperado que nadie podría comprender hasta que se hiciera realidad. El segundo día tras la desaparición de Carlos, la noticia había corrido por todo el pueblo como un río que arrastra todo a su paso. Nadie podía creer que un joven sano y fuerte hubiera desaparecido sin dejar rastro. Las calles, normalmente tranquilas y llenas de risas, se veían silenciosas y tensas. La preocupación de cada vecino era palpable, y muchos comenzaron a preguntarse si era posible que Carlos pudiera sobrevivir a la noche en el bosque, sin agua, sin comida y enfrentando la densidad del terreno. Doña Elena, su madre, sabía que el miedo podía consumirlo si no encontraban una manera de unir fuerzas y esperanza. Fue ella quien tuvo la idea de organizar una oración colectiva en la iglesia del pueblo, un lugar donde todos podían reunirse y clamar juntos a Dios por la protección de su hijo. La noticia se esparció rápidamente y antes del mediodía, más de 100 personas se habían congregado frente a la iglesia, cargando velas y flores, con los rostros marcados por la preocupación y la fe. La iglesia estaba silenciosa, salvo por el murmullo de las plegarias y el sonido de las velas encendidas. Cada persona que entraba tomaba asiento con solemnidad, algunas de ellas arrodillándose frente al altar, otras sosteniendo rosarios mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. El padre Ignacio, un hombre de voz cálida y firme, caminó hacia el centro del altar y alzó las manos, mirando a la congregación con un brillo de esperanza en los ojos. «Hermanos y hermanas», dijo el padre Ignacio, «hoy nos reunimos para pedir un milagro, para recordar que Dios nunca nos abandona, incluso cuando la oscuridad parece envolvernos. Carlos es parte de nuestra familia, y juntos, con nuestras plegarias, le pediremos protección y guía. Recuerden, la fe no es solo esperar, es confiar plenamente en que el Señor actúa, incluso cuando no lo vemos». La comunidad comenzó a recitar oraciones, uniendo sus voces en un canto que parecía llenar la iglesia de una luz invisible. El sonido era envolvente. Padres, hijos, abuelos y jóvenes, todos sincronizados en la misma súplica. Cada palabra estaba cargada de fe y cada mirada al altar reflejaba esperanza. Algunos sentían escalofríos recorrer su cuerpo, otros afirmaban sentir una calidez que los llenaba de tranquilidad. Todos, sin excepción, confiaban en que Dios escuchaba sus súplicas. Mientras tanto, en el bosque, Carlos avanzaba lentamente, cansado y desorientado. No podía ver ni escuchar a la multitud, pero dentro de sí sentía una presencia inexplicable que le daba fuerzas. Cada paso, cada obstáculo que parecía insuperable, se superaba casi como si una mano invisible lo guiara y protegiera. En su corazón, aunque no podía articularlo completamente, sentía que Dios estaba con él, sosteniéndolo en la oscuridad y guiando sus pies hacia la seguridad. De vuelta en la iglesia, las plegarias se intensificaban. Las familias empezaban a llorar y a abrazarse, transmitiendo fuerza mutua. Doña Elena, con la voz quebrada pero firme, levantó su rosario y dijo: «Señor, tú conoces nuestro dolor, nuestra angustia. Te pedimos que protejas a Carlos,
que lo mantengas a salvo y lo devuelvas sano a nuestros brazos. Sabemos que tú puedes hacer milagros y confiamos en tu poder. Algunos vecinos se arrodillaban y repetían en voz baja: Señor, confío en ti. Señor, confío en ti. El ambiente en la iglesia se volvía casi místico. La luz de las velas proyectaba sombras que danzaban en las paredes y los murmullos de la oración parecían mezclarse con un viento invisible que recorría el lugar. Se sentía un resplandor de fe y esperanza, una sensación de que Dios estaba presente, escuchando cada súplica, cada corazón angustiado. El padre Ignacio levantó nuevamente la voz: No olviden, hijos míos, que Dios actúa cuando más lo necesitamos. A veces no vemos el camino, a veces no entendemos los planes del Señor, pero nuestra fe puede ser la guía que permita que lo imposible se vuelva posible. Recen con todo su corazón, confíen sin miedo, y verán que la luz llega incluso en la noche más oscura. Mientras la oración continuaba, los rostros de los asistentes reflejaban una mezcla de emoción, esperanza y devoción. Cada plegaria no solo pedía por la seguridad de Carlos, sino que también fortalecía la fe de todos, recordándoles que la unión y la confianza en Dios podían mover montañas. En ese momento, la comunidad se convirtió en un solo corazón, que clamaba al cielo, y aunque nadie podía aún prever el milagro que estaba por suceder, todos sentían que la mano de Dios estaba con ellos, guiando, protegiendo y preparándolos para la llegada de algo extraordinario. El segundo día sin noticias de Carlos fue, para su familia y la comunidad, uno de los más difíciles. La noche anterior había pasado lentamente. Los minutos se sentían como horas interminables, y cada sonido fuera de la casa parecía un presagio de malas noticias. A pesar de la angustia, doña Elena se mantenía firme, aferrándose a su fe, convencida de que Dios estaba con su hijo, aunque ella no pudiera verlo ni tocarlo. Esa madrugada, mientras la luna iluminaba tenuemente la casa y proyectaba sombras sobre las paredes, doña Elena encendió varias velas y se arrodilló frente al altar familiar. El aroma del incienso llenaba la habitación, y cada llama danzaba suavemente, como si también escuchara sus plegarias. Con voz temblorosa, pero llena de esperanza, comenzó a rezar. Señor, tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza. Hoy te pedimos, con todo nuestro corazón, que protejas a mi hijo Carlos. Guíalo, ilumina su camino y devuélvelo sano a nuestros brazos. Confío en tu poder y en tu misericordia, Señor. Sus hijas, sentadas a su lado, repetían la oración con voz débil, mientras su padre sostenía la Biblia abierta, leyendo pasajes de fe y esperanza. La familia se convirtió en un solo corazón y una sola oración, un hilo invisible que parecía conectar la tierra con el cielo. Mientras tanto, Carlos avanzaba con dificultad entre los densos arbustos del bosque. Cada paso era un esfuerzo. Sus pies estaban raspados, sus manos ensangrentadas por las ramas y su ropa rota por la maleza. Sin embargo, algo lo mantenía en pie. Cada vez que sentía que el cansancio lo vencía, una fuerza interior lo pulsaba a continuar. Aunque no podía ver a su familia ni escuchar sus plegarias, sentía una presencia invisible que lo guiaba y lo protegía de los peligros que lo rodeaban. Cada tropiezo evitaba lesiones graves. Cada camino que parecía sin salida lo llevaba finalmente a un sendero seguro. Y cada pequeña fuente de agua lo sostenía cuando su cuerpo comenzaba a ceder. Carlos no entendía cómo era posible, pero en su corazón sabía que Dios estaba con él, guiándolo y protegiéndolo de los peligros que lo rodeaban. En el pueblo, los vecinos continuaban con la búsqueda, pero la esperanza empezaba a mezclarse con el miedo. Algunos dudaban, otros se enrollaban en silencio, mientras las plegarias colectivas seguían resonando en la iglesia y en cada hogar. Muchos afirmaban sentir señales, un conejo que parecía indicar un sendero, aves que sobrevolaban de manera extraña, brisas que parecían susurrar palabras de ánimo. Cada pequeño signo
Reforzaba la fe de quienes no podían ver a Carlos, recordándoles que la mano de Dios estaba en todas partes, incluso cuando no entendían los caminos que tomaba la vida. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse entre los árboles y el cielo se teñía de naranja y violeta, doña Elena reunió a los vecinos que aún estaban buscando a Carlos y les dijo con voz firme: «No podemos rendirnos ahora. Dios nos ha escuchado y nos guía. Sigamos buscando, sigamos rezando y confiemos en que nuestro hijo regresará sano». La comunidad, inspirada por sus palabras, retomó la búsqueda con renovada energía. Cada paso, cada mirada al bosque estaba acompañada por una oración silenciosa. «Señor, protégenos, guíanos y tráenos a Carlos». Mientras la noche avanzaba, un sentimiento de esperanza comenzó a florecer incluso entre los más desesperados. Todos comprendieron que, aunque no podían controlar los caminos del destino, podían entregar su confianza a Dios y mantener viva la llama de la fe. Esa noche, cada vela encendida, cada oración repetida y cada corazón lleno de esperanza se convirtieron en un faro invisible que parecía alcanzar el bosque donde Carlos se encontraba, recordándole que no estaba solo y que la mano de Dios lo sostenía incluso en la oscuridad más profunda. Y así, entre la angustia y la fe inquebrantable, comenzó a formarse un milagro que solo el tiempo y la confianza en Dios revelarían. La esperanza no era solo un deseo, era una fuerza viva que mantenía a todos unidos, guiándolos hacia la promesa de un regreso seguro. Era la madrugada del cuarto día desde que Carlos desapareció. El bosque, envuelto en una niebla ligera, parecía más denso y silencioso que nunca. Los árboles proyectaban sombras alargadas bajo la luz plateada de la luna y el viento susurraba entre las ramas, como si contara secretos que solo el cielo podía escuchar. Para su familia, cada minuto que pasaba sin noticias era un golpe al corazón, pero su fe permanecía intacta. Sabían que Dios estaba presente, aunque los resultados aún no fueran visibles. Los rescatistas, exhaustos pero decididos, avanzaban cuidadosamente por un sendero empinado. Linternas en mano, buscaban entre arbustos, raíces y troncos caídos. Cada paso crujía bajo sus pies y cada ruido en la oscuridad los hacía contener la respiración. Habían revisado la mayor parte del bosque, pero aún había áreas donde la vegetación era tan densa que parecía impenetrable. Sin embargo, la fe de quienes lo buscaban era más fuerte que cualquier obstáculo físico. Rezaban en silencio mientras caminaban. «Señor, protégelo, guíalo y devuélvelo sano a nuestros brazos», susurraban mientras las luces de sus linternas apenas lograban penetrar la oscuridad. En medio de esa tensión, un rescatista escuchó un débil sonido, casi un susurro entre los árboles. Era un grito apagado, apenas audible, pero suficiente para detener a todos. Sus ojos se abrieron de par en par y con el corazón acelerado siguieron hacia sus compañeros. «¡Allí! ¡Escuché algo!», exclamó, señalando hacia un lugar entre arbustos y maleza. Todos corrieron hacia el origen del sonido, abriéndose paso entre la vegetación con esfuerzo. Allí, atrapado entre ramas y enredaderas, estaba Carlos. Su rostro mostraba agotamiento, su ropa estaba rasgada y sus manos y piernas tenían raspaduras. Estaba débil, temblando de frío, pero milagrosamente ileso. Ninguno de los rescatistas podía comprender cómo había sobrevivido tantos días sin comida suficiente, sin agua abundante y enfrentando el terreno hostil del bosque. Al ver a su hijo, doña Elena sintió que su corazón se llenaba de un dolor dulce, una mezcla de alivio y gratitud que casi la hacía llorar de alegría.
Se arrodilló sobre la tierra húmeda, rodeada de otros vecinos y rescatistas, y levantó las manos hacia el cielo en señal de agradecimiento. «Gracias, Señor, gracias por protegerlo», exclamó entre sollozos. «Sabía que tú estabas con él, guiándolo, cuidándolo y devolviéndonos a nuestro hijo sano y salvo». Carlos, con la voz débil pero clara, intentó explicar lo que había sentido durante su tiempo perdido. «No sé cómo sobreviví. Sentía que alguien me cuidaba, que había una presencia que me guiaba. Cada vez que tropezaba, algo me sostenía. Cada vez que tenía sed, aparecía agua», susurró entre lágrimas y sollozos. «Sé que Dios estuvo conmigo incluso cuando pensé que todo estaba perdido». Los rescatistas, conmovidos, miraban a Carlos y luego a su madre, entendiendo que lo que habían presenciado no era solo un hallazgo, sino un verdadero milagro. Nadie podía explicar científicamente cómo había evitado lesiones graves ni cómo había encontrado recursos para sobrevivir. Algunos incluso comentaban que la fe de la comunidad, las plegarias de su familia y la esperanza inquebrantable habían sido como un escudo protector enviado desde el cielo. Mientras lo ayudaban a levantarse, doña Elena no dejaba de repetir: «Señor, gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por devolvernos a nuestro hijo». Carlos, por su parte, sentía un alivio profundo que le inundaba el alma. Comprendió que la fe de su familia y la oración colectiva habían creado un puente bíblico entre él y Dios, un vínculo que lo protegía incluso en los momentos más desesperados. Cada rasguño, cada fatiga, cada miedo que haya sentido se convirtió en testimonio de que Dios estaba con él, guiando cada uno de sus pasos y sosteniéndolo cuando ya no podía caminar solo. La comunidad, al verlo sano y salvo, comenzó a llorar y a abrazarse. Las luces de las linternas parecían más brillantes y la niebla del bosque se disipaba lentamente, como si el propio cielo celebrara el regreso de Carlos. Todos comprendieron que la fe y la oración habían generado un milagro tangible. No era solo la supervivencia de un joven en un bosque inhóspito, era la prueba de que Dios escucha, protege y actúa cuando confiamos en Él con todo nuestro corazón. Esa madrugada, entre lágrimas, abrazos y palabras de gratitud, comenzó la transformación. La desaparición que había sembrado miedo y desesperación se convirtió en un símbolo de esperanza, recordando a todos que, incluso en la oscuridad más profunda, la fe puede iluminar el camino y traer milagros que desafíen toda explicación humana. El amanecer del quinto día llegó al pueblo con un aire de expectación y emoción contenida. La noticia del hallazgo de Carlos ya se había difundido, y pronto la plaza central del pueblo se llenó de vecinos, familiares y amigos, todos ansiosos por verlo con vida. Había una mezcla de alegría, incredulidad y devoción. Nadie podía explicar cómo había sobrevivido en el bosque, atrapado, hambriento y solo durante 4 días. Sin embargo, todos sentían con certeza en el corazón que Dios había actuado de manera milagrosa. Doña Elena estaba de pie en el centro de la plaza, abrazando a Carlos con fuerza. Sus lágrimas caían sin cesar, pero esta vez no eran de miedo, sino de un profundo alivio y gratitud. Cada respiración parecía un canto silencioso de agradecimiento a Dios. Su marido, los hermanos y amigos cercanos la rodeaban, y entre todos se escuchaban murmullos de asombro. «Es un verdadero milagro», decía uno. «Dios lo protegió», añadía otro. La multitud se agolpaba a su alrededor y las miradas de todos estaban llenas de admiración y reverencia. Algunos vecinos habían traído flores y velas, encendiendo pequeñas luces que parecían reflejar la esperanza que había permanecido viva durante esos días oscuros. La plaza estaba envuelta en un silencio reverente, roto solo por la voz de Carlos, que, con una fuerza contenida,
comenzó a relatar su experiencia. «No sé cómo sobreviví», dijo con voz temblorosa. «Cada vez que me caía, algo me sostenía. Cada vez que tenía sed, encontraba agua. Incluso cuando sentía que no podía más, una fuerza invisible me impulsaba a seguir caminando. Sé que Dios estaba conmigo. No estoy solo. Y ahora estoy aquí gracias a Él». Los ojos de todos los presentes se llenaron de lágrimas. Algunos se arrodillaron, otros levantaron las manos al cielo, y muchos repitieron en voz baja: «Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor». El padre Ignacio, que había llegado a la plaza acompañado de varios feligreses, tomó la palabra y levantó su voz sobre la multitud. «Hermanos y hermanas, hoy no celebramos solo el regreso de un joven a su hogar. Hoy celebramos el poder de la fe y la oración. Hemos visto cómo Dios escucha, cómo actúa incluso cuando todo parece perdido, cómo transforma la desesperación en esperanza y el miedo en milagro». Las palabras del sacerdote resonaron como un eco divino en los corazones de todos. Muchos vecinos afirmaban sentir que una luz especial iluminaba la plaza, aunque el sol apenas comenzaba a asomarse entre los techos de las casas. Algunos comentaban que el aire parecía más limpio, más puro, y que un silencio sagrado acompañaba el momento, como si el cielo mismo celebrara el retorno de Carlos. Mientras Carlos hablaba, recordaba con detalle cómo había sentido la presencia de Dios en cada paso. Cuando tropezaba con ramas o raíces, nunca caía gravemente. Cuando el hambre y la sed amenazaban con debilitarlo, encontraba lo necesario para sobrevivir. Cada instante estaba lleno de señales, de pequeñas ayudas que solo podían explicarse por la mano divina. Doña Elena lo abrazó nuevamente, murmurando entre lágrimas: «Gracias, Señor. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias por devolvernos a nuestro hijo. Nunca dejaremos de confiar en ti». La comunidad, inspirada por la experiencia, comenzó a reunirse alrededor de la familia, formando un círculo de oración. Todos tomaron las manos y elevaron sus voces en súplica y gratitud. «Señor, que tu luz siempre nos guíe. Señor, protégelos siempre. Señor, danos fe para enfrentar lo imposible». El padre Ignacio concluyó la ceremonia improvisada diciendo: «Hoy hemos sido testigos de un milagro. No se trata solo de la supervivencia de Carlos, sino del poder de la fe colectiva, de la oración y de la confianza absoluta en Dios. Que este momento nos recuerde que aún en la oscuridad más profunda, Él nos guía, nos protege y nos devuelve la esperanza». La plaza, llena de emociones, parecía un lugar sagrado. La historia de Carlos se convirtió en un símbolo de fe viva, un recordatorio de que Dios escucha a quienes claman con el corazón y que la esperanza nunca debe abandonarse por más desesperadas que parezcan las circunstancias. Esa mañana, mientras la luz del sol bañaba la plaza y los rostros sonrientes de todos los presentes, la comunidad comprendió que lo que habían visto no era solo un hallazgo milagroso, sino un testimonio vivo del amor, protección y guía de Dios. La oración colectiva, la fe inquebrantable y la esperanza constante habían obrado un milagro que quedaría grabado en sus corazones para siempre. El regreso de Carlos había dejado al pueblo con un sentimiento de asombro y gratitud que parecía envolver cada calle, cada hogar y cada rincón de la comunidad. No era simplemente la alegría por haber recuperado a un joven sano y salvo. Era la certeza de que algo más grande había ocurrido. Un milagro que solo podía explicarse por la intervención de Dios. Cada vecino comprendió que la fe, la oración y la esperanza habían obrado un prodigio visible y palpable. Los días posteriores al hallazgo, la familia de Carlos y los vecinos comenzaron a reunirse regularmente en la iglesia para compartir su experiencia y dar gracias. Cada reunión era una mezcla de emoción, lágrimas y profunda devoción. Doña Elena, con el rostro aún marcado por el cansancio y la preocupación de los días anteriores, se mantenía firme, enseñando a otros la oración que nunca había dejado de repetir.
Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por proteger a mi hijo. Gracias por mostrarnos que la fe mueve montañas y abre caminos donde parecía que no había salida. Su voz entrecortaba, pero la fuerza en su corazón era evidente. Carlos, por su parte, había experimentado una transformación interior que lo impulsaba a actuar. Comprendió que la fe no solo lo había salvado, sino que también podía ser una luz para otros que enfrentaban desesperación y miedo. Decidió dedicar su tiempo a ayudar a jóvenes del pueblo, enseñándoles la importancia de confiar en Dios incluso cuando todo parecía perdido. No se trata solo de pedir, decía Carlos. Se trata de creer con todo el corazón, de mantener la esperanza, de confiar en que Dios escucha y actúa, aunque no lo veamos de inmediato. La comunidad comenzó a notar cambios sutiles pero profundos. Aquellos que antes dudaban de la oración comenzaron a unirse a las plegarias y quienes ya tenían fe la reforzaban, alentando a otros a hacer lo mismo. La experiencia de Carlos se convirtió en un símbolo de que la fe y la acción pueden transformar vidas y que incluso en medio de la incertidumbre, Dios siempre guía y protege. Una tarde, mientras Carlos caminaba por el sendero del bosque que casi le había arrebatado la vida, reflexionaba sobre los días que había pasado allí. Recordaba cada caída, cada momento de hambre y sed y cada instante en que pensó que todo estaba perdido. Y sin embargo, allí estaba, caminando de regreso a su hogar, rodeado de amigos, familiares y vecinos que habían orado incansablemente. Cada paso le recordaba que Dios había estado con él en cada instante, guiando sus pies, protegiendo su cuerpo y sosteniendo su espíritu. Doña Elena observaba a su hijo y a los vecinos reunidos y sintió un profundo agradecimiento que le llenaba el corazón. Comprendió que la fe no solo había salvado a Carlos, sino que había transformado a toda la comunidad. Cada ración, cada acto de esperanza y cada palabra de confianza había seguido un milagro colectivo, mostrando que la fe verdadera tiene un poder que va más allá de lo tangible. «Hijos míos», decía la madre con voz firme y llena de emoción, «hemos aprendido que Dios está siempre con nosotros, que nuestra oración, nuestra confianza y nuestra fe pueden generar milagros. Nunca olviden que incluso cuando no entendemos los caminos del Señor, debemos confiar en su amor y en su protección». El padre Ignacio, quien acompañaba a la comunidad, también compartió reflexiones sobre la experiencia. «Hoy hemos visto que la fe no es solo una palabra, es acción, es esperanza y es confianza total en Dios. Carlos nos ha enseñado que cuando creemos y perseveramos, incluso lo imposible pueda suceder. Este milagro es prueba de que nuestra fe puede transformar no solo nuestras vidas, sino las vidas de los todos a nuestro alrededor». Esa noche, la comunidad realizó una oración colectiva frente a la iglesia, encendiendo velas y formando un círculo alrededor del altar. Las luces danzaban suavemente, proyectando sombras que parecían envolver a todos en un abrazo divino. Cada persona sentía que la presencia de Dios estaba ahí, guiándolos y fortaleciendo sus corazones. Se escuchaban murmullos, lágrimas y cantos que se elevaban al cielo, como un coro que agradecía por el milagro de Carlos y por la fe que los había sostenido durante los días más oscuros. La experiencia dejó una lección clara. La fe tiene el poder de transformar no solo la vida de quien cree, sino también la de quien lo rodean. Cada oración, cada acto de esperanza y cada palabra de confianza crea un efecto que puede cambiar destinos y abrir caminos donde parecía que no había salida. Carlos se convirtió en un testimonio vivo de esa verdad, un recordatorio de que Dios escucha, protege y obra milagros cuando confiamos en Él con todo el corazón. Y así, con la fe fortalecida y la esperanza renovada,
la comunidad comenzó a caminar hacia un futuro más unido, consciente de que la fe no es solo un refugio, sino un motor que transforma vidas y multiplica milagros. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas del pequeño pueblo, tiñendo el cielo de tonos cálidos de naranja, rosa y violeta. La plaza central, que durante días había sido testigo de preocupación, oraciones y búsqueda incansable, ahora se llenaba de un ambiente de alegría y gratitud. El regreso de Carlos había unido a toda la comunidad de una manera que nadie podría haber previsto. Lo que empezó como un suceso trágico, se había transformado en un testimonio viviente del poder de la fe y de la protección divina. La familia de Carlos estaba en el centro de la plaza, abrazándose con fuerza, mientras amigos y vecinos los rodeaban, compartiendo lágrimas de alegría y sonrisas llenas de alivio. Doña Elena sostenía las manos de su hijo, incapaz de dejar de mirar su rostro, todavía marcado por la fatiga y las pequeñas heridas, pero lleno de vida y esperanza. Su corazón se desbordaba de gratitud hacia Dios, consciente de que cada oración, cada lágrima y cada acto de fe habían sido escuchados. «Gracias, Señor», susurró doña Elena levantando la mirada al cielo. «Gracias por proteger a mi hijo, por guiarlo y devolverlo a nosotros. Gracias por mostrarnos que la fe puede mover montañas y traer luz incluso en la oscuridad más profunda». Carlos, aún recuperándose de la experiencia, miraba a la multitud y sentía que algo dentro de él había cambiado para siempre. Su corazón estaba lleno de una convicción renovada. Sabía que su supervivencia no había sido solo suerte, sino un milagro guiado por la mano de Dios. Cada paso que había dado en el bosque, cada momento de miedo y desesperación había sido sostenido por una presencia invisible, por un amor divino que lo protegía y le daba fuerzas cuando ya no podía caminar solo. No hay palabras suficientes para describir lo que sentí. Cada vez que caía o tenía miedo, algo me sostenía. Cada vez que tenía sed, encontraba agua. Sé que Dios estuvo conmigo, guiándome, protegiéndome y devolviéndome a mis seres queridos. Nuestra fe, nuestras oraciones y nuestra esperanza hicieron que esto fuera posible. El padre Ignacio se acercó y, con voz firme y emotiva, se dirigió a todos los presentes. «Hermanos y hermanas, hoy no celebramos solo el regreso de un joven. Hoy celebramos un milagro, un acto de Dios que nos recuerda que la fe es poderosa, que la oración une corazones y que nunca debemos perder la esperanza». La experiencia de Carlos nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, Dios está con nosotros, escuchando nuestras súplicas y guiando nuestros pasos. La comunidad, emocionada, se arrodilló en la plaza, sosteniéndose de las manos, elevando sus voces en un canto colectivo de agradecimiento y adoración. Las velas encendidas y las luces de los faroles iluminaban los rostros llenos de lágrimas, sonrisas y devoción. Cada persona sentía la presencia de Dios como un abrazo cálido, envolviendo a todos en un manto de paz y esperanza. Mientras tanto, Carlos pensaba en todo lo que había vivido. Cada día en el bosque, cada temor y cada instante de debilidad ahora se transformaban en lecciones de fe. Comprendió que el milagro no solo consistía en sobrevivir, sino en aprender a confiar plenamente en Dios, en saber que Él actúa cuando creemos con todo nuestro corazón. Esta fe, fortalecida por la experiencia, se convirtió en un compromiso. Dedicar su vida a ayudar a otros, a enseñarles que la oración y la confianza en Dios pueden superar lo imposible. Doña Elena, mirando a su hijo, sintió que la comunidad había cambiado para siempre. La unión que surgió de la adversidad,
La esperanza que se mantuvo firme en medio del miedo y la fe que había guiado cada paso de Carlos habían transformado al pueblo. Cada persona presente comprendió que los milagros no siempre ocurren de manera espectacular. A veces son silenciosos. Suceden en los corazones que creen, en las manos que se unen en oración y en la esperanza que nunca se apaga. El padre Ignacio concluyó la ceremonia improvisada diciendo: «Hoy hemos sido testigos de que la fe transforma vidas. Hemos visto cómo Dios escucha nuestras plegarias, cómo protege y guía a quienes confían en Él. Que este momento nos recuerde siempre que, aunque no comprendamos los caminos del Señor, debemos caminar con fe, esperanza y amor». La plaza se llenó de aplausos y cánticos de alegría, niños corriendo, adultos abrazándose, familias unidas en gratitud. El cielo, teñido de los últimos rayos del atardecer, parecía reflejar la paz y el milagro que se vivía en la tierra. Todos comprendieron que la experiencia de Carlos no era solo suya, sino un regalo divino que fortalecía la fe de cada corazón presente. Esa noche, mientras el pueblo regresaba a sus hogares, cada vela encendida, cada oración y cada suspiro de gratitud recordaba que Dios escucha, protege y transforma la vida de quienes confían en Él. La esperanza se había vuelto tangible y la fe, un faro que guiaría al pueblo para siempre.